cuyos imperios la presentación del libro de José Algaba Moreno. Y bueno, como no podría ser de otra manera, pues en este lugar tan especial y tan relacionado con Santi Ponce. Agradecer a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Cultura, que nos haya cedido el espacio para poder presentar este libro. Pues creo que no hay, como he dicho antes, no hay mejor lugar que este para hacer esta presentación de este libro, que por primera vez pues es un libro de Santi Ponce y para los santiponceños, como bien dice en su nombre. José Algaba Moreno, bueno, aquí estoy en la mesa, pues con el protagonista de hoy, con José Algaba Moreno, con José Luis Rodríguez Hidalgo, que todos ustedes conoceréis, muy ligado también a Santi Ponce y director de Itálica durante mucho tiempo, y también un gran amante de Santi Ponce. Yo quiero agradecer a José Algaba, a Pepe Algaba, que haya contado conmigo para hacer esta presentación, porque para mí es un honor y un orgullo como santiponceña adoptiva que soy, ¿no? Pues estar aquí hoy en esta mesa, ¿no? Y tener el privilegio de hacer esta presentación. Voy a ser sí muy breve porque el protagonista, como he dicho antes, pues es José Algaba. Pues, ¿qué se puede decir de José Algaba? Que todos los que estáis aquí pues lo conocéis hasta incluso mejor que yo, ¿no? Pues en primer lugar yo creo que es una persona que se entrega a los demás y que se da a querer. Muestra de ello es que en el pasado Día de Andalucía de aquí de Santi Ponce pues se le dio una mención de honor o una mención especial como hijo de Santi Ponce, ¿no? O como una mención de parte de todas las asociaciones y los vecinos, cariño, ¿no? Que se le tiene y por siempre su labor desinteresada hacia el pueblo de Santi Ponce. Desde las entrañas, ¿no? Desde el vientre de su madre. Nació en la calle Mesón, número 11, y hoy precisamente hacemos la presentación en este día porque hoy es el día de su cumpleaños. Nació el 26 de septiembre de 1936. Así que qué mejor día de hoy, ya que sale a la luz su hijo, su libro, también pues el día también el mismo de su nacimiento. Ha sido también el primer médico aquí, que ha tenido también consulta en la calle Real. También ha colaborado siempre con los equipos de fútbol, siendo él médico, ¿no? Y entrenador del Club de Fútbol Santi Ponce. Y después también pues ha estado muy ligado al monasterio. ¿Por qué? Porque también fue durante mucho tiempo, hasta que los monjes, los últimos monjes de aquí en el 78 se fueron hacia Ayunche, pues él fue médico de los monjes. Por lo tanto también ha sido, y bueno, y ha sido testigo también de los últimos días de los monjes aquí, cómo los monjes estaban en el monasterio y cómo vivían en sus últimos tiempos.
Bueno, después ya, ¿qué podemos decir también de José Algaba? Porque también en Santi Ponce pues ha sido novio, esposo, padre y ya también pues abuelo, ¿no? Y es una persona, como he dicho desde el principio, muy querida por todos. Ya él después, cuando dejó aquí la medicina, pasó al Hospital Virgen del Rocío como analista, ¿no? Pero nunca dejó de estar ligado a Santi Ponce y siempre ha estado ligado a este pueblo. Cuando por fin se jubiló, pues a lo mejor se ha dedicado a lo que él siempre había querido, a investigar y a escribir este libro para los santiponceños, ¿no? Un término también que a lo mejor crea controversia, ¿no? O a lo mejor hay alguna pregunta al final sobre el topónimo de santiponceño y santiponceña. Bueno, pues hay que agradecerle también el largo tiempo que él le ha dedicado a investigar y a escribir este libro, que no ha sido una tarea fácil, ha sido una tarea con un gran tesón, con gran constancia. Ha estado mucho tiempo en el archivo municipal sacando información y también de sus propias experiencias y de todo lo que él ha vivido a lo largo de estos años. Bueno, yo por más tampoco me quiero mucho entretener, tan solo decir, ¿no?, que creo que todos estamos deseando de leer y de conocer este libro, porque es un libro en el que todos los santiponceños se verán reflejados o gustará conocer su historia, porque realmente es el primer libro que habla de Santi Ponce estrictamente. Bueno, aunque también haga mención, ¿no?, a las relaciones que tiene con nuestro patrimonio, ¿no?, con Itálica y con el monasterio. Ya contaba antes un poquito también la relación de José Algaba con el monasterio, pero con Itálica él también está muy relacionado y también ha sido testigo de la historia y de la evolución de Itálica con respecto al pueblo de Santi Ponce. Como por ejemplo de chaval que hacía de guía en Itálica, o también como con su tomavista pues tomó imágenes de todas las excavaciones de la parte del teatro y de su reconstrucción, a la que él le debemos también parte de las imágenes que se conservan de esos momentos. Bueno, yo sin más, ya pasarle la palabra a José Manuel Rodríguez Hidalgo, que también va a ser la presentación de este libro, y nada, y espero que todos pues os hagáis con el libro y lo leamos y disfrutemos con él. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos santiponceños, no todos, pero vamos, su gran mayoría santiponceños y amigos del autor José Algaba Moreno. Entiendo que lo que primero procede es felicitar al autor del libro. En el día de hoy creo que se cierra un capítulo importante de ese gran esfuerzo que ha supuesto la redacción, producción y edición del libro que en este momento presentamos. Repito, es muy de agradecer el esfuerzo personal que ha supuesto para él ese enorme trabajo. Se ha llevado 5 años, como decía Cristina, escudriñando los archivos del pueblo, indagando, preguntando y hasta finalmente darle cuerpo a este libro que se presenta en la actualidad. A título personal yo me sumo lógicamente a esas felicitaciones y agradecimientos, en primer lugar porque quiero darle las gracias porque él me brindó la oportunidad, me pidió que sí podía hacerle el prólogo del libro. Entonces, por supuesto, le dije que sí, que yo encantado de hacerle el prólogo del libro y a consecuencia de la redacción de ese prólogo del libro es un motivo por el cual estoy aquí en la mesa compartiendo estos momentos junto con todos vosotros, amigos de José. Yo conozco, voy a ser muy breve porque el gran protagonismo es, por supuesto, él como autor del libro y su obra. Él va a presentar su obra. Yo no voy a presentar el libro porque se ha traído con todo el aparato gráfico, entonces él va a contar de viva voz el libro, con lo cual yo parte de la valoración que hago del prólogo del libro, pues se las cedo a él, obviamente, ¿no? Pero yo quisiera sí algunas cuestiones a título personal
cuándo conocí yo y en qué circunstancias conocí yo a José Algaba. Pues yo creo que lo conocí al poco tiempo de tomar contacto yo con Santi Ponce, con Itálica y con las excavaciones de Itálica. Yo tomé contacto con Itálica en el 79, me incorporé al equipo de trabajo que dirigía el profesor, el arquitecto, que fue después maestro mayor de la Catedral de Sevilla, Alfonso Jiménez, que después de 5 años de hartas campañas de intervención arqueológica, el Ministerio de Cultura le encargó a Alfonso Jiménez la redacción y la ejecución del primer proyecto de restauración del teatro. En ese contexto fue cuando yo conocí a José Algaba. Si no, no tengo así conciencia directa de haberlo tratado, porque yo era estudiante y no tenía trato así especial eran los directores del proyecto los que más tenían relación de tipo institucional, pero sí, después de haber comentado nosotros algunos episodios de la época, pues sí, él era muy entusiasta, muy curioso, y sí recuerdo que había alguien que siempre aparecía por la parte alta del teatro, con su tomavista, con su cámara Super 8, estaba siempre tomando buena cuenta de todo lo que se iba investigando y todo lo que estaba saliendo a la luz, cómo se relacionaba también con los obreros, con las personas que trabajaban allí. Lógicamente, como habitantes del pueblo las conocía, y bueno, ese fue un poco el primer contacto con él, ¿no? Después, a lo largo de los años, yo acabé, después de trabajar mucho en Santi Ponce, en otras excavaciones, acabé siendo director de Itálica, y ya ahí, como director de Itálica, sí volví a tener relaciones más directas con él. Él, en su generosidad, pues toda esa documentación que fue filmando con la cámara Super 8 las pasó a formato DVD y CD, después la estuvo repartiendo a todos aquellos que habíamos estado vinculados con el proceso de excavación, de restauración del teatro, también a los más interesados, por amistades comunes, con Manuel Castillo, que estaba el dueño de la gasolinera enfrente Itálica, gran amigo suyo, Séneca, como le llamábamos nosotros, por su estoicismo y tal. Y bueno, él siempre me ha contado muchas anécdotas, y algunas de ellas están reflejadas en el prólogo del libro. Entiendo que no procede que yo me extienda en más cuestiones, porque repito que él es el protagonismo. Lo que yo aporto al libro está en el prólogo. Supongo que con tantos amigos que hay aquí, pues prácticamente se comprará la edición y tendrán la paciencia de leerlo. Hay muchos datos anecdóticos. Entiendo que el libro, hay 2 temas troncales del libro que para mí uno es la historia del cementerio. Creo que están derivados de su desarrollo profesional como médico. Uno es la preocupación por la sanidad, por la higiene, y ahí el agua es un factor importante. Él dedica una parte muy importante al agua, otra es al cementerio. Yo creo que esos son los 2 elementos troncales que más peso tienen en el libro, y después hay montones de anécdotas, de desarrollo, de experiencia, de distinta índole, anécdotas con relación de personas. Prácticamente yo creo que todos los que están aquí, pues se verán reflejados en el libro, porque aparecerán familiares suyos, y eso para mí también supuso un divertimento en buscar a aquellas personas que yo conocía, porque yo tuve la suerte de trabajar con muchos peones, como llamamos nosotros, peones de las excavaciones, que eran de alguna manera los depositarios de siglos de excavaciones. Yo aprendí mucho de los santiponceños o habitantes de Santi Ponce que trabajaban en las excavaciones. Ellos, por esa larga experiencia acumulada de siglos, pues conocían muy bien el comportamiento de la tierra. Ellos eran muy agudos en la lectura de las catas que se hacían para las excavaciones. Yo aprendí mucho de
de ellos por esa experiencia acumulada de siglos. Esos aparecen, muchos de esas familias aparecen en los distintos listados que verán ustedes en las páginas del libro, se verán identificados con muchos de ellos. Y bueno, yo simplemente ya terminar, entiendo que este acto tan numeroso, con asistencia de público, es fundamental porque para la cultura del pueblo, el hecho de, por ejemplo, de que José Algaba sea la primera persona natural de Santiponce que escribe un libro, me parece un hecho absolutamente fundamental. Eso quiere decir que poco a poco vamos adentrándonos en el espíritu de la cultura y de la formación. Es fundamental que existan más personas jóvenes que se preocupen por el patrimonio, que se involucren en el patrimonio. Los actos recuerdo ahora aquí en los actos del 2 de septiembre, cuando de alguna manera el pueblo de Santiponce reivindicó y se manifestó a favor de la candidatura de Itálica a Patrimonio Mundial, fue otro momento importante para la presencia de Santiponce y la reivindicación de Santiponce en los aspectos culturales. Cristina me ha comentado hoy que ha habido un hecho importante para satisfacción de todos nosotros, y es que para parte de la Consejería de Cultura ha notificado el compromiso de grandes partidas presupuestarias para invertirlas en Itálica. Supongo que vienen a raíz de ese empuje de todos nosotros en primera instancia y ustedes en segundo, con su comportamiento a la hora de reivindicar el interés patrimonial de Itálica como candidatura mundial. Tenemos que seguir trabajando en esa línea y también, por supuesto, no olvidar el monasterio de San Isidoro del Campo, en el cual nos encontramos actualmente. Pues ya no me extiendo nada más. Pepe, te agradezco enormemente la posibilidad de haberme permitido compartir la mesa contigo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver si soy capaz. Porque cuando se tiene un hijo, pues empieza a llorar. Yo no creo que hoy lo haga. Estoy muy tranquilo, aunque temo un poco. Muchas gracias, Cristina. Yo sé que ha tenido muchísimo interés de que esto se pudiera realizar. Y sobre todo, José Manuel, ¿qué le voy a decir? Que ha hecho el prólogo. Y os recomiendo que lo leáis. Antes de leer el libro, lean ustedes el prólogo, que está estupendo. Y además por haber venido también hoy aquí, hasta dando la cara con su amigo José, que quizás ha sido más el corazón el que ha puesto en el prólogo que no su sapiencia arqueológica. Buenas tardes a todos. Son 5 años lo que me he llevado para hacer este trabajo. 5 años que han estado gestando para que salga a la luz el trabajo Santiponce y los santiponceños. Y me he hecho una serie de preguntas que quién me iba a mí a decir hace 70 años, cuando ahí entre las dos naves, con un grupo de alumnos de la Escuela Nacional, como así se llamaba antes, cuyo maestro era don Agustín Pérez, iba a estar aquí en este recinto antes sagrado y hoy monumento artístico nacional desde 1872, presentando este libro Santiponce y los santiponceños. También hace unos 50 años, y ya ha dicho algo Cristina, cuando venía aquí a escuchar misa y sobre todo aquellos cantos gregorianos tan preciosos que parecía trasladarlo a uno al cielo, y como profesional de la medicina me parece que fueron unas 2 veces las que tuve que asistir a 2 monjes jerónimos. Uno no recuerdo, pero sí, una tarde de calor de verano que me llaman para Fray Gregorio, maestro de lego, con un cólico nefrítico, y en aquel entonces
le puse una inyección de fenilinsa en la vena y me dijo, esto es mano de santo. Digo, yo no soy santo, soy mano de pecador. Y otra de las preguntas que me he hecho, y ustedes también se lo harán, ¿por qué lo he hecho aquí? Ya los dos que me acompañan lo han dicho, pero José López González, el exalcalde, que muchos días nos hemos reunido para hablar del libro, me propuso que, ¿por qué no lo hacía aquí en el monasterio? En un principio yo quería hacerlo, como lo he hecho para mi pueblo, en la Casa de la Cultura. Pero esto que estamos aquí, donde estamos, es cultura. Y esto que hay que levantarlo. Y me dijo, aquí hay que venir y dar un empujito más, un empuje más. Pero quien dio verdaderamente el pistoletazo fue Fran García Aguilar, el coordinador del enclave del monasterio, el hijo de Joselito Macegoza, que tanto ha puesto y está poniendo, y es el que verdaderamente ha sido el artífice de que yo esté aquí en estos momentos. Y también Alejandro Romero, técnico de gestión e historiador, uno de los días que estuvimos ahí en el patio de los muertos, pues me dijo, ¿por qué no lo hace aquí? Y sería una ignominia de que no se hiciera aquí. Claro, yo entonces, ya por dos sitios, digo, bueno, esto hay que hacerlo aquí. Y me pongo a pensar, y es verdad, porque es que Santi Ponce siempre ha estado muy vinculado tanto al monasterio, que lo veis allí, y al anfiteatro. Santi Ponce estaba en medio. Ahí se ve la ribera de Huelva y allí se ve Sevilla en la Giralda. Entonces yo me dije, vamos a hacerlo aquí. Cuando don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, hace este monasterio en el año 1301 a 1303, le otorga esto a los monjes de la Orden del Ciste. Y entonces el otorgamiento fue de la siguiente manera: dióles por juro de heredar la villa de Santi Ponce con mero y mixto imperio, con horca y cuchillo, con todos los heredamientos y tierras calmas, viñas y olivares, y 1000 fanegas de pan de renta a la redonda del monasterio que allí tenían, con cargo de que fuesen obligados a decir por su ánima y de su mujer 2 misas perpetuas, cada día para siempre jamás, la misa cantada cada día con responso sobre su sepultura. Y aquí vemos que estamos ligados al monasterio. Este es el libro de visita de los priores de este monasterio que hacían tanto al Santi Ponce Viejo como al Santi Ponce Nuevo. Aquí tiene libro de la iglesia parroquial de la villa de Santi Ponce, que en su antigua población, ya destruida por la inundación del río Guadalquivir, desde el año 1603, fue y se llamó Nuestra Señora de Belén U de la Tabla. Y en la nueva población es la misma que la de este convento de San Isidoro del Campo, cuya fue su jurisdicción y señorío espiritual y temporal desde el año de 1301, que fue el primero de su fundación de este dicho convento en su antigua iglesia de San Isidro. Contiene la visita de la dicha iglesia parroquial en uno y otro pueblo y las órdenes que en ella se han celebrado desde el año 1485. O sea que desde 1485 nosotros estamos ligados a este monasterio. En el Santi Ponce Viejo, que como todos ustedes saben, fue arrasado por el Guadalquivir, y tuvimos que pedirle a los monjes de aquí, del monasterio, y nos dieron entonces parte de Sevilla la Vieja, que era itálica. Esto está cogido de la página 153 del libro que hemos visto, donde, y luego vista por el convento de San Isidro del Campo la destrucción de su pueblo e iglesia de Santi Ponce, dieron priesa a edificar casa en Sevilla la Vieja, y entre tanto que allí hacen iglesia, señalaron por parroquia de la otra villa la iglesia de este monasterio. En ella
asentaron la pila del bautismo y le administran todos los sacramentos y le dan tierra a los difuntos, ya que en el otro lugar no se podía hacer, muy cerca a esta, que nuestro Señor otra cosa ordena. Es decir, que ya vemos que también se dan cuenta de lo que nos pasó, nos acogen y nos dan cobijo. Más tarde, en el libro de la Itálica del prior de este convento, Fernando de Ceballos, también nos habla, y fíjense lo que dice: cuando el monasterio trasladó a su costo la villa desde su antiguo emplazamiento al actual, se labró al principio 66 casas, que poco a poco fue en aumento, para poder albergar a unos 250 vecinos. Fueron los que quedaron de aquel Santiponce viejo. Y continúa, que este pueblo no subsistiría ya a no ser por las continuas limosnas y socorros con que el monasterio de San Isidoro del Campo ha conservado, porque la antigua villa de Santiponce padeció una total subversión el año 1595. No extrañaron, porque también hubo una riada enorme en el año 1595. Y es que el padre Ceballos probablemente no conociera el libro de la visita de los priores. Este se descubrió en el año 1980 en la iglesia de San Ildefonso, y a partir de entonces, como hemos estado sabiendo todas estas cosas. Dice, en ese año, él cuenta esa riada, creció tanto que en la villa de Santiponce fue sentida de repente y de noche su inundación. A muchas personas arrebató de sus camas y arrastró por las más de las casas, y último la iglesia. Las familias se salvaron de las ruinas ya en barco, ya huyendo, nadando. Pidieron al monasterio de San Isidoro que le trasladaran a otro sitio donde poder vivir sin semejante peligro. En cuanto a esto es todo lo referente al monasterio. En cuanto a lo referente a Itálica, en esta diapositiva, que probablemente es la década de los 70, si veis, esta es la calle Eduardo Ibarra, la calle de la casa de Nazario, la casa de Virgilia, la casa de Barrio, y esta es la casa de José Artillo González, secretario de tantos pueblos, y en este tiempo de los herederos, de mi tía María Antonia, y aquí en esta esquina es donde yo me crié. Y aquí, no en estas excavaciones, sino en el año 1942, se descubre, cuando mi padre estaba ensanchando el Pozo Negro, un miliario que luego lo veremos. Entonces los santiponceños nos vinimos aquí, y lo único que hicimos fue adaptarnos a cómo estaban las ruinas de Itálica. Una cosa que a José Manuel le gusta, nosotros siempre hemos dicho, vamos allá a las ruinas de Itálica. No hemos dicho Itálica, sino a las ruinas de Itálica siempre hemos dicho. Yo, de médico, cuando venía a estas casas que tengo metidas dentro de esta circunferencia, le preguntaba a los vecinos, oye, esa pared de ahí atrás, ¿qué es? Dice, esto es de Itálica. Mis antepasados me decían, esto es de las ruinas de Itálica. Si quitamos la casa, se ve ahí un muro con unas señalización, que eso me parece que era la forma de poner los romanos, de hacer la... Ya vemos aquí que se ve, está descubriendo el hay que quería verlo, me enseñaron, donde está la flecha, ahí había un pozo, que era donde iban la gente a coger agua para beber, para lavar. Porque cuando nos venimos aquí, por eso es mi tesis del agua, cuando nos venimos aquí no había agua. Eran pozos, con la Herrera, Paquita Herrera, aquí, y don Santiago, que era el maestro de escuela, hay un pozo que era como un parroquio. Bueno, seguimos. Si ya quitamos la última casa, se puede ver perfectamente que está blanqueada, y los santiponceños lo único que hicimos fue acoplarnos a esto. Puede ser que hayamos cogido mucho más cosas, pero bueno, ahí está. Quiero, antes de citar esta diapositiva, que esta calle que ha desaparecido, y muchos de aquí
no la han conocido, es la calle Pitas. Luego la veremos. Itálica, aquí tenemos las termas menores, las canteras. Muchos de los que están aquí saben que esa era la parte de la era del convento o cantera. Y aquí tenemos la calle Trajano, que esa sí la conoce muchísima gente porque es el paso de los féretros cuando van al cementerio. Aquí tenemos la calle Adriano arriba y las termas menores. Aquí también hay una controversia entre mi amigo José Manuel y yo, que dice que aquí estaba el barrio de la Alegría. Yo no lo he escuchado nunca, pero sí sé que había una calle que se llamaba la calle de la Alegría, la que hoy en día es la calle Adriano. Aquí, esta es una foto que yo he hecho de cómo se encuentran las termas menores. Las casas, como veis, están encima de ellas, es decir, el crecimiento. Este es lo que yo os dije, este miliario se encontró en mi casa. Yo fui testigo de sesión en el 44, tendría 8 años, 9 años, y por lo que me contaba mi padre, y esto fue una anécdota, fue trasladado en la camioneta de Antonio Lazo Roca con la matrícula 1992, Sevilla 1992. Y la otra es la diosa Fortuna, que se encontró junto a la casa que están en las termas menores. Y por último, lo referente a Itálica, aquí tenemos el cementerio. Cementerio gracias a mi amigo Rafael Nicomedes, que me dejó los planos del catastro del año 1944, en el cual aparecía el agrio, que muchos de las personas de aquí del pueblo no se acuerdan de esta terminología, el agrio. Esto fue de don Juan Vázquez de Paula y su hijo, en el año 1908, pues se lo dio al ayuntamiento, y el ayuntamiento hizo el cementerio que se ve allí en otro lado. Se ve también ahí el pozo. Todo esto es referente al pequeño prólogo al libro. Y vamos con el libro. El libro, la portada, está representando los dos grandes patrimonios que tiene Santiponce. Uno, el monasterio de San Isidoro, con el San Jerónimo Penitente, obra maestra de Martínez Montañés, y que en este caso es una pintura a lápiz, regalo en mi cumpleaños de las bodas de oro de mi sobrina Ana Flores García. Estará por ahí colorada. Y de base, uno de los maravillosos mosaicos existentes en Itálica. Pero bueno, aquí se ve mucho mejor. Y este es el planetario, que es una verdadera preciosidad. Ahí como se ve todo. Ese es el planetario. Es decir, que tenemos el monasterio y tenemos Itálica. La contraportada, mi otra tesis, la torre depósito de la sanidad. La torre depósito de la sanidad, que fue construida en el año 1930, en el récord de unos 5 o 6 meses. Todo esto eran aros prefabricados puestos en el suelo, y fue un arquitecto alemán que vino y hizo esto para abastecer de agua corriente a todo el pueblo de Santiponce en el año 1930, que por cierto fue construida cuando estaba de alcalde el abuelo de mi mujer y estaba de secretario el abuelo de mi mujer, o sea que todo se lo repartieron entre ellos. Y aquí está el terreno de Santiponce irrisorio, no sé si está por aquí el hermano de Juan José, el territorio muy poco, lo que nos dejaron los monjes, ahí fue Santiponce. En el libro encontraréis el debate que teníamos los santiponceños con Saltera, con Cama, con Valencina, por las cuestiones del terreno. No teníamos terreno ninguno. En el libro lo tenéis todo.
En las hojas, en las orejuelas del libro, aparecen estas dos columnas. Esta la habréis visto al entrar. Esta fue propuesta por Fernando Ceballos, pero no la llegó a ver porque se colocó en el año 1802, en mayo. Y Fernando Ceballos, el prior, murió en abril, no pudo verlo. Y la otra es la que está en el cementerio nuestro, que se llama San José. Algunos dicen que era por el secretario José Artillo, y otro en aquella época parece ser que se le ponía el nombre de aquel que se enterraba primero, que fue José López Sevillano, en el 1908. Y aquí ahora, bueno, ahí estoy yo. También me voy a poner, ¿no? Esta también es un cuadro, bueno, perdón, una pintura a lápiz de mi sobrina Ana Flores García cuando tenía 16 años. Aquí le hago un llamamiento a ella para que siga dibujando. El libro está dividido en dos partes. En la primera parte está el primer capítulo, que son los cementerios, y el segundo capítulo, que es la torre de depósito de la sanidad. La segunda parte es la desaparición del Santiponce Viejo, fundación del Santiponce Nuevo y la vida cotidiana de los santiponceños, en la cual escribo acontecimientos que han pasado, los personajes, maestros, médicos, practicantes, edificaciones, proyectos de pavimentación, planos y callejeros, y el censo completo del año 1896, 1909, nombre, apellido, edad, estado civil y profesión, límites, tierra, y dejo para lo último, que quizás sea un poco más de debate, lo del gentilicio santiponceño. Bueno, este es el capítulo primero, que son los cementerios. Para ello tuve que meterme en el ayuntamiento unos 3 años y viendo legajos, viendo también libros de pleno y todo esto. Voy a proyectar una serie de diapositivas muy bonitas, muy interesantes, del monasterio, que tienen una cierta relación con el cementerio, pero estos son dos grabados que yo creo que son de diferente época, por lo menos desde mi punto de vista, si la interpreto, son preciosos. El de abajo para mí me gusta una barbaridad. Si observamos aquí en este de abajo, vemos que eso no existe en el de arriba, y eso no se pudo quitar en un día ni hacerse en un día. Eso coincide exactamente con esto que está aquí detrás. Aquí detrás estaba esto, que era donde estaba la Virgen del Rosario. Y la columna que se ve arriba no está, y aquí abajo sí la tenemos. Esa columna fue expuesta en el año, como ya he dicho, año 1802. Luego aquello tendría que ser antes, y esto fue en el año 1802. Pero aquí los dos artistas que grabaron esto, hay algo que está en común, y es este grupo de personas que se ven junto al edificio aquel, como si estuvieran despidiendo o enterrando un cadáver. Y luego hay dos parejas como si estuvieran visitándolo. También vemos aquí una serie de personas que llegarían de Sevilla o irían para Sevilla por el camino abajo, que era el que cogíamos, y muchos de los que están aquí mayores saben que era el camino abajo, era el que cogíamos para ir a Sevilla. Estas son las diapositivas que voy a poner. Algunas son antiguas. Aquí en esta, del año 1919, se observa esto que está aquí, y la columna, que ahí es donde estaba la Virgen del Rosario. No extrañaros de ver lo que estáis viendo, lo maravillosamente que está el gran deterioro que ahí se ve. Es una pena que ese es el claustro grande que tenemos ahí detrás. Es una pena que esto esté como está. Aquí estaba el claustro de ala azul del monasterio, donde estaba una casa galera. Esta expresión la escuché en la crónica de la llegada de Isabel II al año 1862, que vino a este monasterio, y estaban aquí una cárcel de mujeres, casa galera.
También estuvieron aquí, amigo Adrián, los evangélicos de Reina y Valera. Digo mi amigo Adrián, que ha sido el editor de mi libro, evangélico, que conoce esto estupendamente. He tenido esa suerte de que me la haya hecho él y que le ha puesto un interés enorme. Aquí estuvieron también, parte también de la Cruz Campo, la maltería, también estuvo el director del tabaco. Aquí tenemos el ala este del monasterio, fábrica de café de calendario y secadero de hojas de tabaco. De eso muchos de los que estamos aquí nos acordamos de él, viendo ahí las mujeres cociendo sacos y colgando las hojas de tabaco. El claustro, otra vez el ala este, y fíjense esta, el claustro grande ala norte, que parece que se está cayendo. Parece que se está cayendo. Aquí hay una raja, parece que se está cayendo. Está muy bien cuidado. Bueno, seguimos. La torre del siglo XVIII. Y esta es la fábrica que estaba en el ala este del monasterio, del claustro grande. Año 1893. En el censo que he encontrado, cuando he visto el censo, en el censo del año 1918, está con el número 17 de casas de aquel entonces de las calles. Se insinúa, allá arriba se ve Esteban Martínez y compañía. Estos son los empleados. Bueno, aquí también tengo que darle las gracias a mi amigo Pepe de la Cerda, que me ha cedido gentilmente estas fotografías. Pepe, muchas gracias. Aquí se ven los trabajadores en la fábrica de café. Aquí tenemos las torres del siglo XVIII y adosada a ella, para hacerlo más bonito, una estructura moderna donde se secaba la cebada, la malta de la fábrica de cebada. Estuvo desde 1940 hasta 1989. Aquí veis la majestuosidad de nuestro monasterio. Debíamos de seguir todo el mundo apoyándolo para que no se nos pierda. La fachada norte del monasterio. Aquí está la entrada, esto está en el libro también, la salida de los monjes del Cister, porque ellos el cementerio lo tenían fuera del monasterio. Dice, entre tanto que allí hacen iglesias, señalaron por parroquia de la otra villa la iglesia del otro monasterio y en ella asentaron la pila del bautismo. Aquí, esta fue, cualquiera sabe los años que tiene, del Santiponce Viejo, que nos la trajeron para acá. Y aquí yo me bauticé, y creo que aquella puerta que está allí era la sacristía, o sea, el sitio donde estaba la bautismo. Actualmente se encuentra en nuestra parroquia, y allí donde todo el mundo va a bautizar, que se bautice. Vemos aquí, es esta nave, que a la altura de una pequeña hornacina, donde está la piedra del brocal del pozo, donde cuenta la leyenda que San Isidoro no quería estudiar, se salió de su seminario y llegó a un pozo, que yo lo recojo en el libro como el Pozo Real, cerca de Itálica, y que luego veremos en un cuadro que dice Gutat cava lapidem, que es esa que veis ahí. Y fijáis, ahí en esa rejilla que está ahí, Gutat cava lapidem, la gota cava la piedra. Entonces él pensó, dice, ¿cómo es posible que el agua haya podido hacer esto? Y la soga, y dice, ven, persevera en tus estudios, la perseverancia. Hay que perseverar para poder llegar a hacer algo. Es lo que hizo, dio media vuelta y se fue al seminario. Aquí, como está actualmente, la tabla de la Virgen con el niño, Santa Bárbara y Santa Catalina. Ahí nos dice cuál es el autor. Esto para que no entra dentro del libro, pero para que veáis lo que tenéis ahí detrás. Esto está ahí detrás, señores. Ahí detrás. Este magnífico coro, con ese pastor que hay aquí,
preciosos. Y estos son los cuadros de la vida de San Isidoro, que está... Esto lo he puesto para que los que estéis aquí y no lo conozcáis, vengáis. Esto es un aguamanil que hay ahí a la salida de la puerta, que está en el escudo de nuestro pueblo. Y este es uno de los claustros que está en una de las galerías del claustro de los muertos, que era donde se enterraban los monjes. Esto me interesó porque aquí hay un enterramiento, que una sepultura de José Álvarez González, de la familia de mi cuñada Rafaela, fue el precursor de los Álvarez del Ventorrillo canario, y en el libro pongo lo que pasó con este enterramiento. Yo aquí ahora no lo voy a decir, porque entonces no va a tener interés. Oh, aquí ha pasado algo. Aquí ha pasado algo. ¿Saben lo que ha pasado? Robaron en el 2016 todos esos azulejos. Se los llevaron. Actualmente lo tienen así puesto para disimular un poco. Bueno, pues esta era la palabra que no me sabía, refectorio, donde comían los frailes. Esta era en el año 1919, aquí como está actualmente, y aquí tenemos el refectorio. Señores, yo no sé si lo conocéis o no lo conocéis, pero es algo precioso. Hoy en día no tiene esta luminosidad porque las lámparas se funden y no la ponen. No la ponen. Aquí tienen el cuadro de la Sagrada Cena, que es del siglo XV. Y aquí tenemos a San Isidoro en el brocal del Pozo. Allí se ve Santi Ponce con los hornos de cal utilizando las columnas de itálica, allí sí es verdad, y el monasterio. Entonces le pregunta a esta señora sobre del por qué la gota, o sea, el agujero que tenía y la señal. Guta Cabala. Y este es el maravilloso retablo que cuando ustedes queráis podéis venir a verlo. Es una preciosidad. Aquí está lo mejor de Martínez Montañés. Pero a mí me interesó esta foto del año 1900. En ella se ve una lámpara que yo no la conocí. Esta lámpara que está colgando. Pero aquí hay estas lámparas, sí la conocí. Estos ángeles que estaban puestos ahí y allí en aquel lado. Esto no lo conocí. Este está en la sala capitular, esta pintura de San Pedro. Y aquí es esto. Pero cuando estaba la Virgen, y lo vemos un poco mejor, ahí tenemos donde se encontraba la Virgen del Rosario. Pero en 1916, el marqués de Martorell pide que se haga aquí los enterramientos suyos. Entonces la Virgen se fue, deambuló por este monasterio. Y amigo Julio, tu padre dijo un día, cuando entraba por esas puertas, hay que ver dónde me tienen a la Virgen. Está para un lado y para otro. No es posible que tenga un sitio. Fue el padre, el hijo del secretario. Bueno. Y aquí vuelvo otra vez a poner, que va en el libro, que es la primera parte del cementerio, el cementerio. Aquí voy a hablar poquito, aunque en el libro quizás es la que más extensión tiene, la majestuosidad. Yo voy a lanzar, porque creo que es un símbolo emblemático del ponceño de aquel entonces. Señores, que es que del año 1930 construyeron esto para darle agua al pueblo y estuvo cerca de 50 años utilizándose. Al principio con el depósito, con el pozo de la Zahorra, que estaba ahí, o pozo de la Sanidad, que más tarde se le llamó, y que luego ahí llegaba el agua del Duraznillo, de la Mula, ahora lo veremos,
pero esto quizás sea más emblemático que otras cosas, que esto lo ha sufrido los santiponceños, que lo estuvimos pagando hasta el año 1992. Pidieron una hipoteca a 50 años, pero por los motivos de la República, de la guerra, de la dictadura y todo esto, no se llegó a pagar hasta el año 1992. La techumbre que tiene no he sabido, no he podido encontrar cuándo se puso. Le pregunté a Mesa, uno de los últimos alcaldes de la época en la cual yo estaba, dice, no, yo de eso no me acuerdo tampoco. Sí que uno mucho tiempo, José Espejo, que estuvo mucho tiempo de fontanero en el ayuntamiento, me dijo que él tampoco lo conocía. Mi amigo Camilo también me dijo que él no lo conocía y vive actualmente. No sé cuándo se puso, de verdad no lo sé. Estas fotografías salen en muchísimas conferencias que se han dado aquí. Pero a mí lo que más me interesó, bueno, esta es una vista aérea del año 1926, donde se ve, aquí, este es el camino de Santiponce a Camo, de Camo a Santiponce. El monasterio, y a mí lo que me interesó fue el Pozo de la Zorra, que era donde se iba a colocar la torre depósito de la Sanidad. Este fue un esquema que he encontrado en el legajo 119 del año 1920, que sería uno de los que propondrían para que se hiciera para darle agua al pueblo. Aquí, muchos de los que están aquí mayores saben que la traída de la Fuente de la Mula. La Fuente de la Mula está aquí arriba, Fuente de la Mula, bueno, ahí lo ven, y llega hasta donde vive Joaquín el Arrañí. Allí estaba, aunque luego, posteriormente, y eso sí lo pongo en el libro, en el año 1944, se inaugura una fuente, la Fuente de la Mula, pero que estaba justo al lado de la cantina. Pero eso fue ya mucho posterior. Y aquí se ve un atisbo aquí tenemos el Duraquillo, me parece que está por aquí. Aquí hay un depósito y de aquí luego lo subían al depósito para darle agua al pueblo. Esto se hizo en 1955. Se dejó porque no salía el agua buena. Y hago una llamada a los señores de aquí del ayuntamiento, que esto está abierto y el pozo está ahí. Y el pozo está ahí. Y está abierto. Algunos de vosotros conoceréis a estos trabajadores del año 1930 que terminaron de realizar la torre de depósito. Tenemos ahí el primero por la izquierda, el Portu Méndez Fonseca, Manana, Manuel Romero el Zordete, el alemán, que es el del centro, el que está a la izquierda del alemán desconocido, Ezequiel arriba, y abajo José Vázquez García, el Toti. Está en el libro, Y la segunda parte. De todo esto tenéis bastante en el libro. Hemos realizado ese callejero basándonos en el censo del año 1896, donde he puesto, porque para señalizar, he puesto arriba el segundo distrito y abajo el distrito sur. La línea divisoria, la parte norte y la parte sur. Arriba tenemos la era del convento, que entonces en esta fecha las casas estaban numeradas secuencialmente desde la 1 que estaba en la plaza hasta llegar a la casa número 464 que estaba aquí en la era del convento. La carretera Castilleja de la Cuesta Badajoz a mí me extrañó mucho y se llamaba entonces así, Castilleja de la Cuesta Badajoz. Ahí tenemos la calle del Conde, la calle Pita, que es la que os he dicho antes,
cuando estaba en lo del teatro, la calle Pita, esa ha desaparecido, porque está toda la parte del Conde está tirada por el Teatro Romano. El Cerro del Conde también dicen que era el cerro de los niños descalzos, pues está por ahí. Eran los niños que no tenían dónde quedarse y fueron recogidos ahí en el Cerro del Conde. La calle Peladero tampoco la conocen mucho, de aquí creo que casi ninguno. La calle Peladero es la que hoy actualmente José Romero Velázquez, donde termina el Belén, esa es la calle Peladero. Era donde estaba el fielato para controlar las ventas, o sea, lo que entraba en el pueblo. Y se llamaba Peladero porque allí pelaban las aves, allí se hacían la entrada al pueblo de Santiponce. San Antonio, la calle del Camino abajo, la calle Clavel, que actualmente es calle Clavel, y la calle Mesón, donde yo nací, quizás una de las más antiguas de nuestro pueblo, porque allí estuvo el primer ayuntamiento de Santiponce, y también estaba la cárcel. Muchos de aquí la conocen, donde estaba, en la casa de mi cuñado, y que hay un reloj de sol muy parecido al que tenemos aquí. La plaza, la calle Real, la calle Las Muchas, estos tres siguen, la calle Alta, que es la calle Nuestra Señora del Rosario, la calle La Iglesia, que es Currillo de Santiponce, la calle La Higuera, esa no la conocéis nadie, pero existe. Esa calle pude localizarla porque también mi amigo Rafael Nicomedes, su padre vivía ahí, y en el censo vi que calle Higuera es la que está un poco más arriba de Cataporra, el recoveco que hace allí, esa es la calle Higuera. La calle Pescadores, la que actualmente es la calle San Geroncio, la calle Buenavista, la calle Silencio, la calle del Pozo Barrero, la calle del Convento, que es esta que viene para acá, y Extramuro, que son la Venta de Itálica y la de Pozo Blanco. Me costó muchísimo trabajo localizar o ubicar la de Pozo Blanco. Sin embargo, haciendo un poco de memoria, pues ahí mi padre tenía una pequeña tierra en Pozo Blanco. Esta es la calle Pita. Aquí tenemos el censo. Y esta es la calle ya, esto era en 1918, que ya tenemos la calle Rodrigo Caro y la calle Silvio. Bueno, esto para que vean, aquí una cosa muy curiosa, profesión suceso. En vez de profesión, sus labores, su casa, en aquel entonces se decía a las mujeres su profesión suceso. Pues la de arriba Antonio Benítez Durán y abajo también Antonio Benítez Durán. Aquí las profesiones, falta una, veis que hay aquí una peda que no está, porque aquí no me di cuenta y ahí están las, ¿cuántos son? 140 sucesos. Son las mujeres que le decían entonces que la profesión era suceso. Quería decir como su casa. Seguimos rápido. Voy a hacer 3 reflexiones. Una sobre José Ruiz Bacalao. Otra muy difícil de pronunciar, y más ahora que tengo la boca seca. Jacinto Besalós Quesaldo. Y otra José Pichardo Domínguez. No sé si está su nieta Isabel por ahí. José Ruiz Bacalao fue un maestro de escuela que le dio clase a 4 generaciones de aquí de pueblo. Quiero que se le haga un poco de justicia. Don Jacinto Besalós Quesaldo fue uno de, esto va para los béticos, fue uno de los que fundaron el Betis. Fue un grupo de hermanos, en 1807, fundan el Sevilla Balompié, y este señor fue médico en Santiponce desde el año 1918 a 1920. Quiero que tomen buena nota el señor presidente del Betis, de la peña del Betis que está aquí, que este señor fue uno de los fundadores del Betis. Lo tuvimos aquí en Santiponce. Y José Pichardo Domínguez, este es un santiponceño que desde el año 1924-1920 estuvo en el ayuntamiento, y en abril del año 1931
fue el primer alcalde del ayuntamiento en la República. Estuvo de 1931 a 1934. Y ahora viene la pieza gorda. El gentilicio de los nacidos en Santiponce. La verdad, yo siempre en casa he dicho santiponceño. Y en el año 1950 me fui a estudiar a Sevilla, al Instituto San Isidoro de Sevilla. Lo primero que me preguntaron que cuál era el gentilicio de los de Santiponce. Yo dije santiponceño. Pero digo, voy a corroborarlo. Entonces, el ayuntamiento, me fui al ayuntamiento, bueno, este es Santiponce, la capital. Me fui al ayuntamiento y miran por dónde, en el volumen 54, página 348, aparece santiponceño. Señores, y este diccionario se publica en el año 1927. 27. No obstante, ahora veremos más cosas, ya aquí hay un dato fehaciente de que los nacidos aquí somos santiponceños. ¿Que poncinos? Muy bien, de acuerdo, que cada uno lo hace. Pero constatado tenemos santiponceños. Pero voy a más. En el libro de don Joaquín González Moreno, 1485-1704, de la historia de Santiponce, viene numerosas veces repetido el nombre de santiponceño, y para nada me pone lo otro. Señores, yo no voy en contra ni a favor de nada, todo lo contrario, sino que tengo documentos más que contrastados para esto, hasta el punto de que aquí, fíjense, los emperadores, como, hablando de que Santiponce fue fundado en Itálica, Trajano y Adriano, aquí llega don Joaquín González Moreno de llamar santiponceño nada más ni nada menos que a dos grandes emperadores. Aquí tenemos en la historia de la Virgen de Rosario, aparece santiponceño, aquí también en el periódico santiponceño, y aquí, quizás sea el último, esto está recogido en Google, Poncino, santiponceño. Hace 5 años, tenían puesto Poncino. Y ahora van ustedes y ponen santiponceño. ¿Vale? Santiponceño. O sea, han cambiado a santiponceño. 4 o 5 veces llamar a la Real Academia de la Lengua para que me digan cuál es el gentilicio. Yo creo que ya. He querido dejar para lo último esta diapositiva preciosa, donde estamos en casa, se ve perfectamente, donde me crié, que crió mi hermano que en paz descanse, mis 2 hijos que están aquí, qué curioso, qué casualidad, María Teresa y Pepe. Aquí ya queda nada más que la de hermanita y la de barrio, y esta con lágrimas en los ojos cuando destruyen en mi casa, donde yo me crié. Y hasta aquí es todo lo que tenía que decir. Si alguien quiere preguntar y yo puedo contestarle, podéis hacer uso de la palabra el que quiera. ¿No hay nadie? Pues no he producido un sigma entre poncino y santiponceño. No lo he producido. Cuando aquí se produjo, cuando Reina y Valera, el sigma de la reforma y contrarreforma, yo no lo he producido. Habrán quedado todos muy satisfechos con la palabra santiponceño y no poncino. Porque poncino, señores, es esto. A ver si sale. ¿Ahora no va a salir? Vamos a ver. Ahí tenéis poncino. No me lo he fabricado yo. Esto se fabrica en la Toscana italiana. Es un licor de café que se llama poncino. Es lo único que he podido encontrar. Muchas gracias, ya que no hay protesta.